Bueno, según lo que habíamos visto en la anterior oportunidad, estábamos hablando de la definición de qué es yihad según The Reliance of the Traveler, ese famoso manual de la Sharia de los musulmanes sunitas. Habíamos dicho que yihad significa hacer guerra contra los no musulmanes y es una palabra que se deriva etimológicamente de la palabra árabe mujahada, que literalmente significa hacer guerra para establecer la religión. Y de hecho, la yihad tiene una base que significa el consenso histórico, que en el manual de Sharachayel del que estamos hablando se encuentra la sesión B7 y tiene como base algunos versos coránicos, como por ejemplo, es que dice Zeus prescribe la lucha, eliminarlos donde quiera que los encuentren, combatid a los idólatras sin cuartel. Son algunos de los hadices, perdón, de los versos coránicos, pero pues no es el único sitio donde encontramos en las fuentes islámicas enseñanzas similares. Por ejemplo, en la colección de las Sunas, Sahih al-Bukhari y en Sahih Muslim, el profeta de Alá dice cosas como, se me ha ordenado combatir a los pueblos o a las gentes hasta que testiguen que no hay otro Dios más que Alá y que Mahoma es el mensajero de Alá. Y si ellos lo dicen, habrán salvado su vida y sus bienes. Así que es interesante, si tú te sometes al Islam, si tú te conviertes al Islam, en ese momento tu sangre y tus bienes estarán a salvo. Obviamente debes participar en todos los ritos religiosos islámicos, como por ejemplo hacer la oración, pagar la zakat. Debes hacerlo eso para convertirte plenamente en un musulmán. Y debes hacerlo pues para que no seas combatido. Es decir, eso sería como un impuesto de guerra. Pero según la Sharia, la ley islámica nos dice que la yihad es obligatorio. Y cuando habla de que es obligatorio, se hace referencia a un término legal. Y obviamente si es legal, cuando es obligatorio no está diciendo que es opcional para los musulmanes, significa que realmente deben hacerlo. Es algo que debe hacerlo y está, por ejemplo, en Religion de Travelers en la sesión 09.1. La yihad es una obligación comunitaria y esa definición de obligación comunitaria está definida en la sesión C3.2. En otras palabras, debes hacer lo que está establecido para ti. Cuando existe un número de personas que son suficientes para hacer la yihad con éxito, esa deja de ser obligatorio para los demás. Y eso se basa en lo que Mahoma dijo, que quien equipa a un soldado en la yihad, él mismo ha realizado la yihad. Y Alá dijo, los creyentes que están ilesos, que se quedan atrás, no son iguales a quienes luchan en el camino de Alá. También si quieres luchar en el camino de Alá y ser una persona pues que dedica sus bienes y tus vidas a Alá, pues una manera de hacerlo pues es luchar en el camino de este, es decir, realmente hacer la guerra. Alá prefiere a quienes luchan con sus bienes y vidas por encima de quienes se quedan atrás. Así que eso es bastante claro. No solo queda claro por la ley islámica que la yihad es obligatorio, Alá prefiere a quienes hacen la yihad. También en el Corán, en la Sura 4, verso 95, ahí la Sharia es interpretada tomando versos del Corán. El Corán es interpretado en estos manuales de la Sharia. Si nadie decide, realizar la yihad y esta no sucede en absoluto, entonces aquellos que eran conscientes de que la yihad debía llevarse a cabo son culpables de pecado. Si realmente hubiese existido una posibilidad de realizar esta acción. En la época en que Mahoma vivió, la yihad era una obligación comunitaria tras la migración a la Medina. Y en las épocas posteriores a esa migración, existen dos situaciones con respecto a la yihad y esas hace referencia, por ejemplo, a lo que los musulmanes deben hacer con respecto a los no musulmanes. Existen dos casos que se pueden dar. El primer caso es que los musulmanes están combatiendo a los infieles cuando estos están en sus propios países. Eso está definido en la sesión 098, en Religion de Traveler, que estamos comentando, y añade que es una obligación comunitaria, que es una obligación de la comunidad. Los musulmanes deben hacerla cada año y eso deben hacer yihad contra los no musulmanes que se encuentran en su propio país. En ningún momento es una yihad defensiva, es decir, los infieles no están llevando a cabo acciones en contra de los musulmanes, ellos están tranquilos en su lugar de origen, sus países y son atacados. Deben llevar a cabo una yihad de manera ofensiva, atacar a los infieles de sus propios países. Y en la sesión 09.3, la yihad es obligatoria para todos los que puedan practicarla y esto incluye a hombres y mujeres. ¿Quién está obligado a hacer la yihad según la sesión 094? Los llamados a participar en la yihad cuando es una obligación comunitaria son los hombres sanos que han alcanzado la pubertad y que están en plenas facultades mentales. Por lo tanto, para la yihad ofensiva, la yihad en las tierras de los kafirs, o dicho de otra manera, en la casa de Dar al-Har, en la casa de los infieles, el manual define estos sitios como tierras enemigas y significa que es la casa o la morada de la guerra, por eso su nombre es Dar al-Har. Todos los hombres en este caso deben hacer guerra allí. Pero si sucede una yihad defensiva, es decir, los musulmanes están siendo atacados en sus países de origen. Ahí las mujeres están llamadas incluso a hacer yihad. Cabe destacar que se menciona que quienes suministran
armas y que suministro, valga la redundancia, también está participando en la yihad. Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual se debe llevar a cabo la yihad? La sesión 09.8 de Realidad de Travel lo explica. Dice que el califa declara la guerra a judíos, cristianos y zoroastrianos siempre y cuando los haya invitado a pertenecer a la fe del Islam, no solo en fe, sino también en la práctica. Él debe decirles que se conviertan al Islam. Si no los hacen, integrándose a la sociedad del Islam por medio de los dhimmis, es decir, convirtiéndose en ciudadanos de tercera clase, semiesclavos obligados a pagar el impuesto de capitación como un no musulmán, tal como dice Ibn Taymiyyah, la jizya es un tributo. Es el impuesto de capitación que se pone sobre cada persona per cápita. Y pues obviamente significa decapitación porque si no lo pagas, pues habrás perdido tu cabeza. Es decir, si no lo pagan, la guerra continuará hasta que esos hombres infieles se conviertan al Islam o sean sometidos para pagar la jizya. En una guerra, la persona se debe convertir al Islam o lo contrario deben pagar el impuesto de capitación establecido por Alá en el Corán, Sura 9, verso 29, donde dice claramente que se debe combatir a quienes no creen en Alá ni en el último día, quienes no practican lo que Mahoma practicó, quienes no prohíben lo que está prohibido por Alá y su mensajero, etcétera, etcétera. Vamos en el texto que estamos hablando, que Mahoma será el último gran profeta del Islam, es decir, y de hecho de todas las religiones, según los musulmanes, no habrá otro profeta después de él. Y el Islam es la religión que está abrogando o anula a todas las demás religiones. Y se dice que es la única religión que Alá permite, es la única religión, perdón, aprobada por Alá. Con esto no contradice el hecho de que los musulmanes crean que Jesús regresará, ya que cuando Él regresa, Él no va a regirse por la ley de los cristianos ni por el Evangelio, sino que será un seguidor más de Mahoma. Él será musulmán y luchará con Mahoma en contra de los cristianos. Y eso es lo que dice el libro de Religious of the Traveler. ¿Qué les parece esta enseñanza? Comente y comparta. Adiós.